Si es usted psicópata, debería considerar no ver este video, porque es muy probable que acabe bastante cabreado, bastante enojado. Y nada, guerra avisada no mata soldados. No me voy a enredar mucho más con este inicio. Vamos a darle play a un video muy interesante de por qué Messi no debe ganar el Balón de Oro. Un argumento que me pareció absolutamente brillante. Y bueno, como les digo, sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas bastante interesantes por acá que realmente me han llamado la atención. Pese a el medio de comunicación que lo transmite, me parece lo más llamativo y lo más raro. Viene de ESPN y se trata de algo, un argumento muy, muy brutal, que lo vamos a pasar a ver a la pantalla, lo vamos a ir reaccionando. Y para ponerlos un poco en contexto, es más o menos el por qué Messi no debería ganar el Balón de Oro. Así de sencillo. Entonces pasamos aquí a la pantalla. Y pues aquí estamos ya con nuestro amigo Mauricio Pedrosa, que le hemos escuchado cosas bastante horribles, pero también de vez en cuando lanza unas cuantas verdades. Escuchémoslo. Mi top 3 para ganar el Balón de Oro. Número 3, Kevin De Bruyne. Número 2, Lionel Messi. Número 1, Erling Haaland. Y voy a robar. Yo soy un gran aficionado de aquellos músicos que samplean la música. No, no es robar, se samplea la música de otros. Yo voy a samplear el tweet de una persona que aprecio mucho que se llama Teacher of Ball en Twitter. Y lanzaba la siguiente pregunta. Quiero preguntar esto a todos los fans de Messi. Supongamos que Messi gane el triplete, involucrándose en 60 entre goles y asistencias en la liga más difícil del mundo. Pero Harry Kane gana el Mundial y es nombrado el mejor jugador del Mundial. ¿A quién le darían ustedes el Balón de Oro? Bueno, es que es absolutamente de loco. Podría yo pausar el video aquí, ya dejar de grabar y dejar de hablar pero no, él va a seguir argumentando cosas muy interesantes porque realmente, como les digo, podría parar el video en este instante y ya quedan absolutamente retratados, porque si nos detenemos a pensar un momentico, un segundito, estoy casi seguro de que si hubiera pasado algo así, algo muy similar de que, bueno, Messi hace el ridículo en el Mundial, pero imagínense que Messi hace la temporada que hizo Haaland en el Paris Saint-Germain, que por cierto hubiese sido más sencillo por la liga que juega el Paris Saint-Germain. Imagínense la que estarían armando esta gente, es que fuera una absoluta locura. Por eso yo les pregunto y les comento, ¿realmente estaría pasando esto? Fuera absolutamente todo lo contrario. Estarían reclamando el Balón de Oro y los argumentos serían que sí, el Mundial muy bien y todo, pero también estarían argumentando que una temporada así no se ve todos los días. Es que el ejemplo está muy claro, el ejemplo lo tenemos de hace no tanto, hace poco más de una década, cuando España, muchos de ustedes que son españoles, gana el Mundial y ningún jugador español termina ganando el Balón de Oro. Pero realmente es interesante, por eso el video me pareció muy brutal y los argumentos son bastante interesantes, la verdad. Sigamos escuchando. A Messi, ¿verdad? Es el mismo argumento por el cual para mí Erling Haaland tiene que ganar el Balón de Oro. Este es un premio que celebra la excelencia durante un periodo extendido en el calendario. Lionel Messi fue la gran figura de la Copa del Mundo. Y Lionel Messi lo hizo bastante bien con el Paris Saint-Germain. De hecho, lo único bueno del Paris Saint-Germain la última temporada probablemente haya sido Lionel Messi. Pero en una liga como la francesa, fracaso en Champions, fracaso en la propia Copa francesa, y en el ejercicio de poner pesos sobre la balanza, a mi criterio, pesa la excelencia durante el año calendario. Es que es exactamente lo que siempre hemos defendido en este canal y seguramente muchos de ustedes también. Realmente estoy hablando mucho de esto del Balón de Oro porque realmente es muy, muy chistoso ver a los mexicópatas llorar cuando alguien dice que Messi no merecía ni el de Best ni merece el Balón de Oro, porque realmente el mundial que hizo Messi, si le quitamos los penaltis, ¿en qué queda? O sea, realmente sí, tuvo unos partidos muy brillantes. Recuerdo un partido claramente contra la selección, creo que fue México, en donde apareció en el momento que más se le necesitó la selección y mm, realmente son momentos en los que los grandes futbolistas deberían aparecer, pero definitivamente que vayamos a comparar.
la temporada que ha hecho Erling Haaland, en líneas generales, en la liga más importante y más difícil del mundo, en la Copa, en absolutamente todo, con el único asterisco que le podemos colocar a Haaland de la ausencia en tal vez en la semifinal, porque en la final también estuvo ahí medio fallón, no estuvo del todo acertado realmente, pero teniendo en cuenta la edad que tiene este chico y lo que ha hecho es que es absolutamente de locos. Y repito, el ejemplo más claro que tenemos es el Mundial de 2010, donde España ganó y ningún español obtuvo el tan preciado Balón de Oro. Es que no hay más para dónde coger. Sigamos escuchando a nuestro amigo. Antes de Erling Haaland, el Manchester City ya era un gran equipo, era un equipo fabuloso, que ganaba constantemente la liga. Pero los 60 goles en los que estuvo involucrado Erling Haaland entre goles y asistencias fueron lo que terminó por propulsar a un equipo muy bueno, a un equipo excelente en la liga más difícil del mundo. Rompió el récord de goleo en uno de los récords que jamás pensamos que se iban a ver rotos, ¿no? Alan Shearer ha quedado en una segunda posición, un goleador histórico. Harry Kane, que tuvo una temporada de más de 30 goles, nadie habló de él lo que hizo en su temporada. Si no celebramos la excelencia durante un año de Erling Haaland, ganándolo todo, involucrándose en 60 goles y asistencias, creo que no estaríamos actuando en honor a la justicia, sino a la memoria. Y eso es peligroso. And justice for all. Brutal, me parece demasiado brutal definitivamente el discurso de este amigo. Porque, a ver, y una de las cosas que yo siempre he dicho, sobre todo en mi otro canal, en este no tanto lo he comentado, pero lo voy a decir por si no lo había comentado una de las cosas que yo siempre a mí siempre me ha llamado la atención es ver cómo a Messi, sobre todo, la mayoría de las cosas le caen por popularidad. Es que últimamente, cuando se trata de algún premio o algo que tenga que ver con Messi, pesa más la popularidad, que es inmensa la que tiene Messi, también porque se lo ha ganado, no se lo vamos a quitar ese mérito jamás, pero pesa más la popularidad que los méritos deportivos. Es que no hace falta irse demasiado lejos, creo que fue el 2018, 19, no recuerdo cuándo fue que ganó el último Balón de Oro, no fue hace tanto tampoco, un Balón de Oro que para mí también era bastante difícil de justificar, porque repito, es más fácil vender una portada con Messi con el balón en la mano, el balón de oro en la mano, que venderla con Haaland. O sea, vas a vender muchísimas menos. Eso está totalmente claro, pero también es cierto que yo creo que ya está bien de... Si este torneo, este trofeo realmente quiere recuperar ese pequeño prestigio, ese gran prestigio que ha perdido, porque yo creo que ya muy poca gente está pendiente de estos cuentos extraños, va a tener que hacer un esfuerzo este año por cerrar ciclos, porque hay que aceptarlo. Ya Messi y Cristiano fueron los mejores, muy bien, ya, pero ya eso pasó. Si siguen regalando este tipo de premios de esta manera, porque esto sería un regalo más, seguramente van a perder mucho más prestigio, y yo encantado porque les digo, estos premios a mí es que me dan exactamente igual. Yo dejé de confiar muchísimo tiempo en ellos, sobre todo desde el año en el que se lo roban a Cristiano para dárselo a Modric, porque a ver, el que Cristiano no haya tenido el Balón de Oro por Modric es bastante interesante realmente. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Me ha parecido brutal este discurso. No sé qué les ha parecido a ustedes. Me gustaría, por supuesto, que me lo hicieran saber en los comentarios de este video y que me dejen también sus opiniones. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.